Pero vamos a cambiar de tema, porque hay noticia también por cuenta de las conversaciones, Kelly, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que se reanudan en México. Intentan nuevamente, a pesar de todo lo que dijo Maduro este fin de semana. Sí, recordemos, Yolanda, el presidente Nicolás Maduro finalmente y la oposición retoman ese diálogo en medio de unas advertencias que hizo el mandatario este fin de semana. Decía el presidente Nicolás Maduro que no habrá impunidad para Juan Guaidó, el opositor, en referencia a la figura que ha tenido política y socialmente en el país, y decía esto pese al diálogo con la oposición, es decir, con los diálogos que se retoman hoy en México. Bueno, tenemos en línea a Vicente León, presidente de Data Analysis en Venezuela, y le queremos preguntar su percepción sobre este encuentro, porque hemos venido contando aquí en RCN Radio que son varios los intentos que se han hecho por avanzar por la vía del diálogo para resolver pues, la crisis social, política, económica que tiene Venezuela. Si esta vez será la vencida, si hay esperanza de que estos diálogos conduzcan a algo. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, don Vicente León, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado. Mira, yo creo que lo importante es entender que el éxito o fracaso de una negociación se define en función del objetivo que te plantees. O sea, cuando nosotros miramos atrás y vemos los diferentes intentos de diálogo que en efecto fueron completamente fallidos, el único objetivo que se planteó en aquel momento era la salida de Maduro del poder y la posibilidad de plantear un mecanismo de elecciones abierta, transparente, presidencial, que permitiera rescatar, digamos, todo el elemento democrático que en Venezuela está tan debilitado. Ese era el objetivo fundamental de las negociaciones. Ahora, ¿qué pasa? Que ese objetivo no tenía de ninguna manera la contraparte de una fuerza suficiente por parte de la oposición para lograr ese objetivo al sentarse en una mesa con el gobierno de Maduro. Si tú puedes pedir la luna, pero bueno, tú puedes pedir la luna y a lo mejor la luna es tuya, pero tienes que tener los cohetes para llegar ahí, porque si te sientas y no tienes la fuerza para presionar a tu adversario a que te entregue eso que tú estás pidiendo, lo más probable es que haya un fracaso en tu intento de negociación. Y es un poco lo que ocurrió en aquellas oportunidades. Es decir, no era verdad todo lo que se montó en las oportunidades de que Maduro estaba listo, estaba acabado, no tenía ninguna fuerza, y simplemente tú lo soplabas y se caía. Entonces, era falso. Hoy el tema cambia, pero no cambia porque cambió las condiciones de fuerza o debilidad de ese gobierno. Lo que cambia es probablemente la expectativa. Te sientas a la mesa de negociación, más allá de los discursos que colocan las partes, que son discursos siempre extremos, probablemente ambos imposibles de obtener. Lo que Maduro dice que se sienta para que lo reconozcan en legitimidad, para que le liberen las sanciones, para que le devuelvan la plata del país a nivel internacional. Eso no va a pasar. Claro. O sea, no existe ninguna posibilidad ni que la oposición ni que la comunidad internacional haga eso. Señor Vicente, pero ¿qué dice usted? Digamos, en esta nueva ronda de estas negociaciones en México, ¿le falta más fuerza en estos momentos a la oposición? Porque este fin de semana vimos la advertencia que hizo el presidente Nicolás Maduro, que seguía el proceso de diálogo, pero que igual iban a seguir con la justicia detrás de Juan Guaidó. En ese escenario, ¿cómo deberían continuar los diálogos? ¿Le falta, dice usted, un poco más de fuerza a la oposición acá? No, lo que creo es que la oposición, en efecto, y también el gobierno, la verdad, los dos están en México buscando una cosa distinta. Y por lo tanto, hay un montón de discursos paralelos que se van a seguir dando, pero que en México están concentrados en conseguir un acuerdo parcial que fundamentalmente viene para dar algún marco a las elecciones regionales que van a ocurrir el 21 de noviembre y que tanto gobierno como oposición ya están completamente lanzados a ese evento. La negociación está concentrada, enfocada específicamente en darle condiciones electorales a ese evento regional. Y la oposición ya anunció que iba al evento, pero está en México buscando una mejora en las condiciones electorales de ese proceso, tratando de garantizar que estén dadas las condiciones para que vengan los observadores internacionales europeos que mañana anuncian si están o no
dispuestos a participar en el evento electoral. Están tratando de habilitar los candidatos que estén inhabilitados. Es decir, hay un acuerdo o un preacuerdo de que el gobierno, para garantizar que la oposición esté en el evento, va a permitir o debería permitir que todos los líderes políticos opositores inhabilitados que estén dispuestos a participar en las regionales se habiliten y se les permita esa participación. Esos son los elementos de discusión por parte de la oposición en este momento. Por supuesto, el gobierno, por la otra parte, está pidiendo liberaciones económicas, está pidiendo flexibilizaciones, etcétera. Pero el centro del debate de México hoy es un acuerdo parcial. No se está discutiendo ninguna presidencial, no se está discutiendo un adelanto de elecciones parlamentarias, se está discutiendo condiciones de las elecciones regionales. Esa es la negociación de México en dos platos en este momento. Digamos, señor León, como para resumir, digamos, se han hecho a un lado los maximalismos, es decir, ya no se trata de sacar a Maduro del poder ni que Maduro meta preso a Guaidó, sino se trata de abrir un espacio en las elecciones, es decir, es un acuerdo parcial, dice usted muy bien. En ese sentido, ¿qué piensa usted que puede pasar? Y si es un gana-gana, porque si la oposición participa, ¿qué porcentaje puede sacar? Y es un gana-gana en el sentido que es una forma de legitimar a Maduro. Sí, obviamente, como cuando tú vas a cualquier negociación, aparte están buscando ganar algo. Es decir, lo que no tú le puedes plantear es una negociación donde tú llegaste y dijiste, yo quiero esto, que es todo, y aquel se queda sin nada, o más bien queda peor que cuando llega, porque no se va a sentar contigo una negociación. Tú negocias porque tú tienes que intercambiar cosas. Es un primer, axioma básico de una negociación. La oposición se siente a negociar, y el gobierno, ambos, porque tienen un interés y porque están dispuestos a ceder algo a cambio de lo que están buscando. ¿Qué busca Maduro? Maduro, claro, como lo dices tú, Maduro está sentándose ahí buscando él quisiera legitimación. Legitimación no va a conseguirse, es decir, nada, que tú te sientas a negociar con alguien no significa que tú legitimas su origen, eso no existe. O sea, tú te sientas a negociar un secuestro y no quiere decir que tú estás diciendo que el secuestrador es bueno. Lo que tú estás reconociendo es que él es el actor que tiene lo que tú necesitas. Eso es lo que tú estás reconociendo. Porque lo insólito, que sí ocurrió también en el pasado, es que tú hiciste como que Maduro no existiera. O sea, una cosa es que Maduro no sea legítimo, otra cosa es que no tenga el control territorial del país, que no sea el gobierno en control territorial, que no sea el actor con el que tú vas a tener que o enfrentarte o negociar para conseguir cosas en Venezuela. Lo que ha hecho este evento de negociación es reconocer que Maduro es la contraparte. Es decir, es un abstracto hablar de una cosa distinta. Tú puedes construir un gobierno interino como lucha política, pero ese gobierno interino no te da un pasaporte, ni te resuelve problemas, ni saca ni mete gente en la cárcel, ni controla los impuestos, ni permite que tú importes o exportes mercancías en el país. Entonces, es un concepto de lucha abstracta, simbólica, pero cuando tú tienes que negociar las cosas reales, incluso, veámoslo desde el punto de vista de Colombia, con quien estamos hablando. Es decir, el gobierno colombiano no reconoce al gobierno de Maduro, reconoce al gobierno interino de Juan Guaidó. Sí, pero cuando tú tienes que negociar qué es lo que está pasando en la frontera, ¿con quién habla? ¿Con Guaidó? Se necesita interacción con el otro, claro. Tienes que ir con el vecino. Eso no quiere decir que tú digas que el vecino es bueno. O sea, simplemente tú estás reconociendo el hecho, algo práctico, el facto de que ahí está controlando ese territorio Maduro. Entonces él está de alguna manera consiguiendo reconocimiento de su control, sí, y es que lo tiene, lo reconozca o no. Entonces ese proceso él lo estaba buscando, como estaba buscando también, obviamente, una flexibilización en sanciones que le afectan, pero tenemos que entender que le afectan no significa que le están poniendo al borde de la salida. Sí. Las sanciones son algo para presionar negociaciones, pero en su historia, no solo aquí, en Cuba, en Siria, en Zimbabue, en Norcorea, o sea, sirven para presionar, pero no sirven para sacar a un gobierno, no sacan a nadie. Entonces, ahora, lo que sí le conviene al gobierno es flexibilizar, negociar, entregar cosas
a cambio de ciertas flexibilizaciones. Y la tercera cosa que buscaba era dividir oposición. Ahora, la oposición ¿qué busca? La oposición obviamente busca debilitar, fracturar también al gobierno, porque hay actores dentro del chavismo que quieren buscar soluciones y también está buscando penetrar espacios, tener nuevos actores, validar electoralmente líderes y poder retar incluso al poder opositor. Pues ahí está el análisis de Vicente León, presidente de Data Analysis en Venezuela, sobre los diálogos oposición-Maduro. Él dice, es reconocer un poquito que en la práctica pues Maduro tiene el control y que no lo reconocen ni le reconocen, dijéramos, la validez de su gobierno, pero entienden que tiene el control y que con él hay que hablar. Él está planteando algo que, por ejemplo, se reclama desde Colombia, ¿no, Kelly? Y es, Colombia no reconoce el gobierno de Maduro, pero para muchas cosas prácticas en frontera, y miren el tema de seguridad, tendría que haber algún tipo de comunicación, de interacción, por ejemplo, porque no hay de otra. El fin de semana, Yolanda, que finalmente las autoridades abrieron para los estudiantes la frontera, un paso ahí, pero se hizo con autoridades locales finalmente, porque no se pudo hacer a nivel de presidencia precisamente por eso, porque las relaciones deberían ser directas, pero en estos momentos no la tenemos. Ahora, finalmente en el diálogo está sentada toda la oposición, ¿no? Sí. O sea, todos los sectores, que eso es importante también, ¿no? Sí, con algunas rencillas también, Yolanda, porque algunos medios venezolanos han dicho que, por ejemplo, Capriles tiene una visión distinta a la que tiene, por ejemplo, Leopoldo López, que está, por ejemplo, en España, pero finalmente están sentados con ese objetivo de que se lleven a cabo esas elecciones del 21 de noviembre y que puedan participar libremente. Pues ahí está. Los hechos son tosudos y les ha demostrado que la radicalización, en el sentido de que lo único que sirve es la cabeza de Maduro, no funcionó, que lo que hizo fue atornillarlo más, que el famoso cerco diplomático fracasó. Entonces hay que buscar, digamos, salidas intermedias, y me parece que en esto, digamos, estoy de acuerdo con el señor León en que, como lo vimos en La Habana, los discursos hacia afuera son terribles y piensan uno va a fracasar, pero internamente hay una gente conversando y buscando limar asperezas para soluciones prácticas. Y es posible que se den las elecciones, obviamente con alguna ganancia por parte de la oposición, que es un paso para empezar a arar en el camino, abrir camino para que la oposición empiece a ejercer cargos. Y vaya, digamos, se vaya erosionando de alguna forma el poder de Maduro, y por otra parte buscar soluciones prácticas para toda la crisis en la frontera, para toda la crisis humanitaria derivada de la pandemia. Bueno, veremos a dónde llevan estos diálogos, si llevan a alguna parte. Una pausa brevísima y el Capi nos cuenta cuál es la noticia del entretenimiento hoy.